Soy Juan Ignacio Cuesta, que tengo bajo mi responsabilidad la impartición de este módulo de redacción empresarial dentro del máster de comunicación política y empresarial de la Universidad Camilo José Cela. Y el objetivo que tengo hoy es de presentar un poquito cuáles son las directrices de este módulo. Este módulo está justificado porque realmente, a pesar de que todos creemos que escribimos bien, que redactamos bien, realmente lo hacemos bastante mal. Y en eso se incluye este que habla aquí, que una vez que repasa sus propios textos se da cuenta de la cantidad de veces que ha cometido errores. Errores que influyen en la apreciación que el receptor ha de tener de lo que se le quiere decir exactamente. ¿Por qué sucede esto? Son muchísimas las razones que explico en algunas de las transparencias y en algunos de los elementos que forman parte de los materiales de trabajo que mando. Hoy simplemente pretendo presentar el módulo y pretendo presentarlo dando unas directrices muy sencillas, muy rápidas. La primera idea que quiero que se fije en todo el mundo es que nos pongamos como nos pongamos, escribimos mal. No somos capaces de escribir bien si no aplicamos prácticas correctas. Escribimos, lo hacemos de manera espontánea o incluso dirigida por la experiencia que hemos recibido en nuestra formación, pero cuando repasamos los textos que hemos hecho nos damos cuenta de que hay cosas que no están bien y tenemos que rectificar. Evidentemente, ¿por qué? Porque escribir es algo parecido a la labor del alfarero. El alfarero coge la pella de barro, la coloca en el torno y empieza a darle volumen, darle forma y a extraer los detalles que al final transmiten al público la esencia del arte que está creando. La palabra escrita es exactamente igual que ese barro. Nosotros podemos modelarla, podemos tocarla, podemos establecer cómo tiene que ser emitida para que pueda ser entendida perfectamente y para que cumpla los objetivos que nosotros pretendemos. Y es que el que nos recibe lo que nosotros escribimos lo entienda. Y no solamente lo entienda, sino que además se convenza de los argumentos que nosotros le damos. En el mundo empresarial esto nos va a pasar muy frecuentemente, que vamos a tener que hacer textos persuasivos, textos contundentes, textos que sirvan para que el trabajo empresarial en el que estamos trabajando sea capaz de aumentar pues sus objetivos, sus beneficios, su capacidad de penetración dentro del sector al que le corresponde vender lo que fabrique, sea cual sea el producto que genere la empresa con la que nosotros trabajamos. Esto hace necesario un repaso continuo y permanente, un afinado absoluto del instrumento que es la escritura. Igual que una guitarra no se puede salir a dar un concierto con una guitarra desafinada. También tenemos que afinar continuamente nuestra capacidad de expresarnos a través de la palabra. ¿Qué es lo que nos ayuda a conseguir este objetivo? Pues herramientas, la ortografía, el vocabulario, nuestra erudición, nuestra cultura, sobre todo el oficio de escribir todos los días, pero sobre todo y por encima de todo, que es el objetivo fundamental de este módulo, el ser jueces de nosotros mismos absolutamente implacables. Ser capaces de encontrar el error nuestro y empezar fundamentalmente por el error de los demás. El primer ejercicio que todos los años recomiendo cuando empieza este módulo es cogerse
un artículo, sea cual sea, de la prensa diaria, que se supone corregido por correctores de estilo, por gentes que entienden muy bien el oficio en el que están, y darse cuenta de la cantidad de errores que tiene. Es tremendo. Podríamos estar señalando cualquier periódico del día cosas que no están expresadas correctamente para que puedan ser entendidas. ¿Por qué? Porque en el ámbito empresarial en el que nos vamos a mover no es un ámbito literario. No es un lugar donde la imaginación nos puede llevar a utilizar todo tipo de figuras, sino que tiene que ser contundente, comprensible, claro, basándose en premisas como la legibilidad, como la contundencia, como la claridad, como una expresión que sea capaz de quedar en la mente de quien nos recibe de una manera clara, a la primera, eficaz. En este módulo vamos a encontrar materiales que nos ayudan a todo esto, pero que se resumen en algunas cosas muy sencillas que quiero resaltar. La primera de todas ellas es que la legibilidad de nuestros escritos está muy relacionada con la longitud de nuestras frases. Una frase que contiene un solo pensamiento o dos a lo sumo es más que suficiente para expresar un pensamiento que sea comprendido. Y si además debe ser persuadido, el lector, quien recibe nuestro escrito, hay que utilizar el verbo, su potencia, todo su poder. El verbo en la activa es mucho más potente que el verbo en pasiva. El uso de conectores, de circunloquios, de vueltas y vueltas alrededor de un texto hacen que pierda contundencia y hacen que pierda eficacia. Eso no lo podemos permitir en el mundo literario, pero no desde luego en el mundo de la empresa. Sin embargo, yo voy a ir un poquito más allá. Incluso en el mundo literario también hay que ser contundente, preciso, claro y concreto. Si nosotros leemos El Quijote y entendemos quizá que es uno de los libros mejor escritos en la historia de la humanidad, nos daremos cuenta de que Cervantes nos andaba con chiquitas. Fijémonos bien en cómo empieza su libro. Una ubicación temporal y una declaración de objetivos. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Qué pasaba? Que vivía un hidalgo de los de adarga antigua y galgo corredor. Es difícil llegar a comprender la contundencia que tenían los textos del siglo XVI, pero tanto se llegó en el ámbito literario, tanto en España como en Inglaterra, por ejemplo, o Francia, con las obras de Molière o de Shakespeare, que realmente si nosotros hoy día somos capaces de ser humildes y analizar la obra de todos estos creadores, nos daremos cuenta de que iban, digámoslo coloquialmente, al grano. No se andaban con circunloquios, no se andaban con contemplaciones extrañas. Eran capaces de conseguir transmitir exactamente lo que querían que el lector entendiera de lo que ellos transmitían. En fin, poco puedo más decir en este primer capítulo, que vendrá seguido de otros que haré con la frecuencia que pueda, porque a pesar de que el módulo de redacción empresarial nos ocupa esta semana, creo que voy a ir haciendo aportaciones poco a poco en elementos puntuales como son la persuasión, como la fuerza de los verbos, como la claridad, la legibilidad. Esto llegará poco a poco. De momento os presento el módulo y os recomiendo que os leáis los materiales, que veáis que están construidos para gente que ya tiene una cierta formación, y que las dudas que tengáis me las consultéis en el correo que os he adjuntado en los documentos. Si poco a poco, como yo tuve que hacerlo en su momento, sois capaces de ir depurando vuestra manera de escribir, tenéis muchas oportunidades de ser elegidos con respecto
o en comparación con otros. Hoy día trabajar requiere un dominio de cientos de técnicas. Ahora no vale con quedarse con una o dos, sino que hay que elegir muchas y hay que ser diestro en muchísimas cosas. Y la de escribir es la más difícil de todas. No hay nada más difícil que escribir. Y la mejor manera de aprender es la corrección permanente de lo que nosotros escribimos y hacerlo a través de los otros, ver cómo los demás lo hacen mal y luego ser jueces implacables de nuestra propia producción. Quizá incluso necesitemos que alguien nos asesore dándole nuestros textos para que nos diga: mira, no eres tan listo, esto lo has hecho mal, no te he entendido. La manera de hacerlo bien sería esta, que sería en la que yo te entendiera. Escribir correctamente es comunicar y obtener los resultados que uno pretende. Este es el mensaje que quiero transmitir en este módulo. Espero que estéis conmigo y que juntos estudiemos estas técnicas y nos ayuden a partir de ahora escribir más correctamente. Yo tuve que pasar por este terrible hecho, que es que lo que yo hago no es genial. Pero además puedo decir que todos los días me pasa. Cada vez que escribo algo, lo repaso, le doy una vuelta, le doy dos vueltas, le doy 3, 4, 5 y alguna vez tengo que parar porque siempre encuentro algo que está mal. La perfección en la escritura es imposible, pero nos podemos acercar a ella cuanto más estemos cerca, como Miguel Ángel lo hizo con el David. Habrá otros vídeos, habrá otras cosas y por favor leeros el material, consultarme lo que queráis a través de mi correo y aquí estoy para cualquier cosa que podáis necesitar. No os andéis con muchos protocolos, porque aquí de lo que se trata es de que obtengamos el objetivo que pretende este máster y sobre todo este módulo de redacción, que es escribir lo más correctamente posible. Algo muy difícil a pesar de todo, que trataremos de conseguir entre todos.